Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente encantada de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Como saben, me dedico a traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos y las actualizaciones más emocionantes del mundo del espectáculo, con un enfoque especial en nuestras queridas estrellas de la televisión turca. Y hoy prepárense porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más icónicas y adoradas de la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agarren sus palomitas, acomódense en sus asientos, porque el vídeo de hoy viene cargado de drama, especulaciones al rojo vivo y, por supuesto, una dosis generosa de emoción. Vamos a sumergirnos de cabeza en una noticia que ha estado circulando por las redes sociales como un reguero de pólvora, encendiendo debates y despertando pasiones, la supuesta reacción de Hande a unas fotos de Kerem que han causado un furor absoluto, y algunos incluso se atreven a calificar como un escándalo. Sí, lo escucharon bien. Parece que una simple secuencia de píxeles, una instantánea capturada en el momento justo, ha desatado una tormenta perfecta de rumores, conjeturas descabelladas y teorías conspirativas, y por supuesto, aquí estoy yo, su fiel narradora, lista para analizar cada detalle con ustedes, desentrañar los misterios ocultos y llegar al fondo de este enigmático asunto. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, quiero aprovechar este momento para recordarles a todos y cada uno de ustedes que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de unirse a esta gran familia de amantes del entretenimiento turco. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones, porque así se asegurarán de no perderse ni uno solo de mis vídeos. Les prometo que tengo un montón de sorpresas preparadas para ustedes, contenido exclusivo, entrevistas reveladoras y análisis profundos que no querrán perderse por nada del mundo. Además, suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad que les guste, que les entretenga y que les mantenga informados sobre todo lo que sucede en el fascinante mundo del espectáculo turco. Así que, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y conviértanse en parte de esta increíble comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo exactamente con Hande y Kerem? Como muchos de ustedes ya saben, Hande y Kerem fueron, en su momento, una de las parejas más queridas, admiradas y comentadas de la televisión turca. Su romance en la pantalla, en la exitosísima serie Senkalkam, trascendió los límites de la ficción y se convirtió en una hermosa, aunque efímera, realidad. Todos amábamos verlos juntos, su química era innegable, su conexión era palpable y su relación parecía sacada directamente de un cuento de hadas moderno. Sus apariciones públicas eran celebradas, sus interacciones en redes sociales eran analizadas hasta el más mínimo detalle y su amor parecía indestructible. Pero como suele suceder con demasiada frecuencia en el volátil mundo del espectáculo, donde las agendas apretadas, las presiones mediáticas y los egos inflados pueden hacer estragos, su relación llegó a su fin. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para muchos de nosotros que los admirábamos, que habíamos depositado nuestras esperanzas románticas en su historia de amor y que nos habíamos ilusionado con la idea de que su felicidad duraría para siempre. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus respectivas carreras profesionales, explorando nuevos proyectos y buscando la felicidad por caminos separados. Y aunque muchos fans, aferrados a la nostalgia y a la esperanza de un final feliz, aún mantienen viva la llama de la reconciliación, lo cierto es que hasta el momento no ha habido indicios sólidos, señales claras o confirmaciones oficiales de que eso vaya a suceder. Entonces, ¿qué fotos de Kerem han causado tanto revuelo, han encendido las redes sociales y han puesto en alerta a los fans más acérrimos de la pareja? Bueno, resulta que hace poco Kerem fue visto en un evento social de alto perfil, luciendo elegante y apuesto como siempre, con su carisma arrollador y su sonrisa cautivadora. Durante el evento Kerem se tomó algunas fotos con una persona del sexo opuesto. Hasta ahí todo parece normal, ¿verdad? Es común que las celebridades se tomen fotos con otras personas en eventos públicos, ya sean fans, colegas o simples conocidos. El problema, o más bien el detonante de toda esta polémica, es que esa persona no era Hande. Y como sabemos que las redes sociales son un hervidero de especulaciones, un caldo de cultivo para rumores y un amplificador de emociones, las fotos no tardaron en viralizarse, propagándose a la velocidad de la luz por todas las plataformas digitales, y los comentarios, las opiniones y las reacciones no se hicieron esperar.
Algunos fans, los más chippers y esperanzados, comenzaron a especular sobre si Kerem estaba saliendo con alguien nuevo, si había encontrado el amor en otra persona y si esta nueva relación podría ser la razón de su notoria felicidad. Otros, más conservadores y protectores, criticaron su comportamiento, argumentando que era demasiado pronto para que se mostrara en público con otra persona, que debía guardar un luto por su relación anterior y que no era respetuoso con Hande. Y ahí es donde entra en juego la supuesta reacción de Hande, el eje central de toda esta controversia. Según algunos rumores que han circulado en redes sociales, que han sido alimentados por capturas de pantalla, testimonios anónimos y teorías conspirativas, Hande no habría tomado muy bien las fotos de Kerem con otra persona. Algunos usuarios afirman con una certeza que raya en la obsesión, que Hande dejó de seguir a Kerem en Instagram poco después de que las fotos se hicieran públicas, interpretando este acto como una clara señal de descontento y una ruptura definitiva de cualquier lazo que pudiera quedar entre ellos. Otros aseguran haber visto comentarios sutiles y enigmáticos en sus redes sociales, mensajes crípticos y publicaciones ambiguas que podrían interpretarse como una indirecta velada hacia su expareja, un dardo envenenado lanzado desde el anonimato de la virtualidad. Por supuesto, es fundamental recordar, y subrayar con letras mayúsculas, que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial, ninguna declaración pública, ninguna prueba irrefutable de que Hande haya reaccionado negativamente a las fotos de Kerem. Sin embargo, la sola posibilidad, la mera insinuación, ha generado un debate acalorado, una guerra campal entre los fans de la pareja, que se dividen en dos bandos irreconciliables, aquellos que apoyan incondicionalmente a Hande y critican duramente a Kerem, acusándolo de deslealtad, insensibilidad y falta de respeto, y aquellos que defienden a Kerem a capa y espada, argumentando que tiene todo el derecho del mundo a rehacer su vida, a seguir adelante y a buscar la felicidad donde la encuentre. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Dónde está la verdad en medio de este mar de rumores y especulaciones? Bueno, vamos a analizar la situación con un poco de objetividad, con una mirada crítica y con la mente abierta. En primer lugar, es importante recordar que Hande y Kerem son personas adultas, responsables y libres de tomar sus propias decisiones. Si su relación terminó por las razones que sean, ambos tienen derecho a seguir adelante con sus vidas y a salir con quien quieran, sin tener que pedir permiso a nadie ni dar explicaciones a sus fans. En segundo lugar, es muy probable que los rumores sobre la reacción de Hande sean exageraciones, distorsiones de la realidad o incluso inventos descarados de algunos usuarios de redes sociales, ávidos de polémica y desesperados por obtener clics. Recordemos que las redes sociales son un terreno fértil para la desinformación, la manipulación y las noticias falsas. Es muy fácil crear una noticia falsa, difundir un rumor infundado o distorsionar la realidad para generar polémica, obtener clics y aumentar el número de seguidores. En tercer lugar, incluso si Hande realmente se sintió molesta, decepcionada o incómoda por las fotos de Kerem, eso no significa necesariamente que haya una gran tormenta entre ellos, que su relación esté rota para siempre o que haya un odio profundo entre ellos. Es normal sentir ciertas emociones, experimentar sensaciones contradictorias cuando ves a tu expareja con otra persona, especialmente si la relación terminó hace poco tiempo y si aún existen sentimientos no resueltos. Sin embargo, eso no implica necesariamente que haya una enemistad, un conflicto o una guerra declarada entre ellos. Ahora bien, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que sí es cierto es que las fotos de Kerem han generado un gran impacto en redes sociales y han reavivado el debate sobre su relación con Hande. Muchos fans siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación, buscando señales ocultas en cada interacción, interpretando cada comentario como una prueba de que su amor aún no ha muerto y fantaseando con un final feliz digno de un cuento de hadas. Y es que, admitámoslo, la historia de amor de Hande y Kerem fue realmente especial, un fenómeno mediático que trascendió las fronteras de Turquía y cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable, su romance parecía sacado de un cuento de hadas, y muchos de nosotros nos emocionamos con su historia, nos identificamos con sus personajes y nos ilusionamos con la idea de que el amor verdadero sí existe. Es por eso que es tan difícil para algunos fans aceptar que su relación haya terminado, que su cuento de hadas haya llegado a su fin y que sus caminos se hayan separado. Pero, como dice el dicho, el tiempo cura todas las heridas. Tal vez en el futuro, cuando las emociones se hayan calmado, cuando las heridas hayan cicatrizado y cuando el rencor haya desaparecido, Hande y Kerem puedan volver a ser amigos y compartir momentos juntos sin que eso genere tanta polémica, sin que sus apariciones públicas sean analizadas con lupa y sin que sus interacciones sean interpretadas como señales de reconciliación.
O tal vez simplemente seguirán sus caminos por separado, recordando con cariño los momentos que compartieron, valorando las lecciones que aprendieron y deseándose mutuamente lo mejor en sus vidas. Lo que sí es importante es respetar sus decisiones, no presionarlos para que hagan algo que no quieren y permitirles vivir sus vidas en paz y libertad. Ambos merecen ser felices, ambos merecen tomar sus propias decisiones y ambos merecen seguir adelante sin tener que dar explicaciones a nadie. En resumen, las fotos de Kerem han causado un gran revuelo en redes sociales y han reavivado el debate sobre su relación con Hande. Aunque existen rumores sobre la reacción negativa de Hande, es importante recordar que todo esto son solo especulaciones y que no hay ninguna confirmación oficial. Lo importante es respetar las decisiones de ambos y permitirles seguir adelante con sus vidas. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante, entretenido y esclarecedor. Recuerden que este es solo mi punto de vista, mi análisis personal, y que ustedes son libres de tener su propia opinión, de estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo y de sacar sus propias conclusiones. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí, su fidelidad me inspira y sus comentarios me motivan a seguir creando contenido que les guste, que les entretenga y que les informe. No olviden dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Hande reaccionó a las fotos de Kerem? ¿Piensan que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creen que es hora de que los fans acepten que su historia de amor ha terminado? Déjenme saber en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares en sus redes sociales, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.